les quiero presentar a Tania Sarracín. Ella es licenciada en Psicología Clínica en por la Universidad de Sonora, es especialista y maestra en sexología y tiene formación en lengua de señas en Prosor AC Tijuana. Ella se conecta desde allá, desde La Baja. Entonces, nos ha hecho el honor de estar tan temprano por acá, porque para ella son las 5 de la mañana. Te agradezco muchísimo, de verdad, de estar aquí, Tania, y pues te dejo a tu público. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. Bueno, esta mañana, madrugada, para mí, he tenido la oportunidad de tener este espacio con ustedes para poder compartir un poco y solo un poco de lo mucho que se puede compartir en ámbitos de la sexualidad y hablar de la discapacidad. Haremos un barrido rápido, iniciando por sí lo básico del concepto que tiene en definición la sexualidad, en donde en muchas ocasiones lo podemos leer o lo podemos escuchar como un conjunto de condiciones que describen las características para definir a cualquiera de los sexos, ¿no? No vamos a hablar ahorita de género, hablando solo del concepto muy, muy básico y muy literario, en donde estas características pues van más allá cuando ya damos un toque en la definición de la sexualidad, pero humana. Hablar de la sexualidad humana es hablar entonces un poquito más a profundidad, por ejemplo, si hacemos referencia a una capacidad de sentir y de expresar también. Es decir, no es nada más estas características biológicas que me definen como hombre o como mujer, sino la sexualidad humana vista como esta capacidad de sentir y de expresar con el otro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hablamos de nuestra sexualidad humana, es entonces que hacemos referencia a el manejo o la permeabilidad que tiene nuestra persona en todas las esferas de nuestra vida. Cómo nosotros nos vivimos en esta temática de la sexualidad en las esferas biológicas, en la esfera emocional afectiva, en nuestra parte espiritual. Y por espiritualidad no nos referimos a una religiosidad en sí, la espiritualidad trabajada desde otros ámbitos. Algunas personas la trabajamos con la música, tal vez otras personas a través de la meditación, de la lectura, en fin, toda esta parte en donde engloba esta otro conjunto de lo que somos, ¿no? Nuestra esfera también sociocultural, la esfera intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas esferas que conforman parte de nosotros, ahí es donde vemos permeada nuestra sexualidad. Yo no puedo ser una Tania que puede actuar o que puede responder o que puede vivirse de una forma muy libre dentro de lo social, pero en mi intimidad soy muy rígida, ¿sí? No sé si ustedes pueden ir haciendo en sus propias vidas, no tienen que expresarlo ahorita, no se preocupen, pero váyanlo reflexionando para ustedes mismos, cómo su ser, cómo su actuar, cómo su responder en la cotidianidad tiene mucho que ver tal vez con esta parte que es una de las esferas de todas estas, que es la sexual, es una de todas las esferas que conforman nuestra desarrollo humano, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, lo vamos aterrizando a el concepto, lo vamos uniendo a este concepto de discapacidad, en donde uno de las definiciones más crudas que yo he leído de discapacidad hablan de una palabra que siempre me resuena, en donde, aunque ahorita hay mucho manejo de este concepto y parece que cada vez se lucha más y se esfuerzan los especialistas en poder definir la discapacidad como capacidades diferentes o como capacidades alternativas o como personas con otro tipo de habilidades. Sigue permeando en lo social una palabra que les comento, a mí me resuena mucho y en donde este concepto muy básico hace referencia a la deficiencia, ¿no? Y entonces, si buscamos eficiencia para hacer el contraste de esta palabra deficiente, la eficiencia hace referencia a el cumplimiento de una tarea de manera funcional, ¿no? Si yo soy eficiente en mi trabajo, si yo soy eficiente en lo que estoy estudiando, pues podría ser referente de que estoy cumpliendo adecuadamente con una función. Pero entonces, cuando lo vamos poniendo, lo vamos colocando dentro de nuestra propuesta psicológica
y de nuestra propuesta sexológica sobre todo, pues podremos entender o podríamos revisar que nuestra sexualidad, en nuestra sexualidad no hay definido un cumplimiento específico, es decir, no hay una forma en cómo a mí me tengan que decir cómo debo de funcionar dentro de mi ámbito sexual. No hay una forma en cómo me tengan que decir cómo tengo que funcionar dentro de mi esfera emocional afectiva. Sí, hay pautas sociales, hay normas sociales, existe todo un conjunto de reglas morales, pero aún así, con todas ellas, eso no define específicamente cómo voy a actuar yo y cómo va a actuar Mayra y cómo va a actuar Torres y cómo va a actuar Mariana. ¿Por qué? Porque en este sentido, yo tengo esta capacidad y esta libertad de hacerlo distinto y de ir desarrollándome conforme sea mi interacción con lo cotidiano, conforme sea mi personalidad y todos los factores psicológicos que vamos poniendo en juego. Hasta aquí, ¿queda para ustedes claro esta simple panorámica de cómo mi sexualidad y mi discapacidad, cualquiera que ésta sea, ahorita tocaremos algunos de estos tipos de discapacidades, pero cómo este panorama en donde yo puedo unir un concepto con el otro, y estoy seleccionando los conceptos más crudos porque tenemos que partir de ahí, también para darnos cuenta de cómo hemos ido avanzando también, no solo ver la carencia o el estancamiento, sino también ir haciendo una revisión sobre lo mejor posicionados que podemos estar ahorita en estos conceptos, solo viéndolo como concepto. Tenemos varios tipos de ellas, ¿no? Está la discapacidad, como mencionabas ahorita, la intelectual. La discapacidad más visible, por así definirlo, pues es la discapacidad motriz, ¿no? Donde no puedo tener alguna de mis extremidades, o puedo tener una espina bífida, o puedo tener el daño cerebral, etcétera. Entonces, cualquier motricidad que no concuerde con un funcionamiento adecuado, no con una deficiencia como lo mencionaba yo ahorita en esta definición, la más aberrante que a mi gusto he leído, pero sí como una limitante, ¿no? Eso sí es reconocible, hay limitantes en nuestras personas con discapacidad, porque justamente la manera de referirnos a ellas es así. A veces nos da mucho miedo el cómo le voy a decir a la persona ciega, ¿no? Y entonces es el invidente. Bueno, pues es que para ser invidente tendría que ser vidente y el vidente es el que adivina el futuro, ¿no? Entonces no es correcto. Es ciego y a veces no lo simplificamos, lo hacemos como en diminutivo para hacerlo inclusive hasta a lo mejor hasta más llevadero para la persona, ¿no? O sea, el ciego no necesita que yo le llame cieguito o cieguita, ¿no? Porque no estoy minimizando a la persona, estoy definiendo la característica de la persona. Entonces, ella es una persona ciega, ella es una persona sorda, no es sordomudo, porque muchos sordos hablan. El detalle es que como no tienen la conexión auditiva, pues no pueden regular su voz, ¿no? Entonces sí tienen voz, nada más que hay una conexión ahí, la limitante tiene que ver con la desconexión auditiva. Entonces, hay muchas maneras en cómo podemos empezar por ahí, a ir cambiando este temor que nos da hablar o referirnos a una persona con discapacidad. No es un discapacitado, no es un minusválido, porque no es que valga menos, es una persona con discapacidad, una persona con limitantes. Y entonces, en este sentido, cuando hacemos esta referencia a cualquiera de las tipos de discapacidad, decíamos la intelectual, la motriz, que es de las más visibles, hay una discapacidad psicosocial, ¿no? En donde hay mucha limitante al poder interactuar con el otro. Obviamente las discapacidades auditivas, serían las discapacidades sensoriales, que son todas las que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Mi discapacidad auditiva, mi discapacidad visual. Por ahí en algún momento en Prosor, justamente, que es donde más he podido tener contacto con el trabajo de discapacidad a través de la lengua de señas, en una ocasión preguntábamos, oye, ¿y qué pasa con si existirá la discapacidad del gusto, ¿no? Y ahora que apareció esto del COVID, decimos, bueno, pareciera que nos estamos pasando por un periodo, por lo menos si nos contagiamos, de una discapacidad de gusto, por ejemplo, ¿no? O del olfato. ¿Por qué? Porque es una discapacidad sensorial, ¿no? Y entonces podemos ir haciendo referencia
a muchas discapacidades en donde quizás en algún punto nosotros rozamos una de estas discapacidades, ¿no? Tal vez una discapacidad emocional, cuando no estoy en una etapa de mi vida, en una etapa de mi vida en donde no puedo tener un adecuado manejo. Y eso ya tendería a ser una discapacidad, ¿sí? Entonces ahí no solo volteamos a ver a las minorías que son señaladas como personas con discapacidad, repito, con una discapacidad más marcada como la motriz, sino que yo también puedo en algún momento colocarme junto con ellos, ¿no? Esta discapacidad emocional, cuántas veces nosotros mismos no nos sentimos aptos para tomar decisiones, por ejemplo, o las decisiones que vamos tomando han sido equivocadas y ahí podríamos estar experimentando un tipo de discapacidad intelectual en donde no estoy razonando, en donde estoy desconectado de una secuencia más saludable para mí, y eso ya es una forma de estar en discapacidad, ¿de acuerdo? Algunos especialistas podrán decir, bueno, pues es que la discapacidad es algo permanente, no es algo con lo que no es como toco la discapacidad y luego ya no tengo discapacidad y luego sí, luego no. Bueno, a mí me gusta pensar en todas las posibilidades. Me gusta pensar que en momentos puedo ser parte de ellos porque es mi forma no de incluirlos a mí, sino de yo incluirme en ello, ¿no? Y desde ahí también puedo sensibilizar. Ahora, un adecuado desarrollo de la sexualidad en personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, necesita justamente de la creatividad. No hay otra cosa, sí existen por ahí, se me han compartido amistades en silla de ruedas, ellos ya tienen su silla sutra y entonces ellos van haciendo ahí también sus materiales, o sea, esto no los limita y ellos no se limitan, ellos dicen, la sociedad nos limita tanto que nosotros tendemos que dejar de limitarnos a nosotros mismos. Y entonces ellos van creando ahí su material. Y de pronto, esta creatividad, yo repito, este grupo de personas con discapacidad que hacen un desarrollo en medida de sus posibilidades de la sexualidad, sería para nosotros los que no tenemos la fortuna, y lo voy a mencionar así, de tener la ausencia de un sentido. Lo menciono como fortuna porque eso nos podría despertar la creatividad, ¿no? Ellos nos pueden contribuir con eso, ¿no? Con cómo en nuestra vida de pareja necesitamos todos, todas, todes de esta creatividad para romper estas limitantes. Y creo que la principal limitante, ahora sí, ya no hablando de discapacidad, porque creo que ya nos quedó un poco más claro que la discapacidad no pertenece a la persona, sino a las condiciones sociales que no están puestas para el adecuado funcionamiento de una persona o el adecuado desarrollo de una persona en una actividad. Pero la principal limitante para los seres humanos, desde mi muy particular punto de vista, creo son los prejuicios. Este sí sería el análisis más profundo al que podríamos llegar, por lo menos por ahora, en donde estos prejuicios sí se vuelven en discapacitantes para todos, todas, todes, porque nos arrebatan la capacidad de intentar, de realizar y de crecer. Pareciera que entonces nuestro pensamiento, nuestro análisis y nuestra reflexión tiene que ir más allá de enfocarnos en qué hacemos con las personas con discapacidad. Bueno, ya hay distintos grupos haciendo, ustedes mismos han mencionado de algunas fundaciones, algunas asociaciones que ya se dedican a atender. Está bien, hay que hacerlo desde diferentes directrices, pero el trabajo más fuerte y el trabajo más importante es la sensibilización. No solamente, pues es que yo ya di mi donativo para que ayuden a los niños con síndrome de Down. Bueno, pues esa es una forma de ayudar, pero yo qué tan sensible soy en esto. Y a nosotros desde la parte de la salud, desde la parte médica, desde la parte psicológica y sexológica, pues nos toca hacer este trabajo de sensibilización en donde necesitamos romper estas limitantes que creo yo son todavía más fuertes y son más lastimosas que una limitante de discapacidad como tal. ¿Ok?